incomodar a vos. Yo no la como después tampoco. Bueno, bienvenidos a todos. Va a ir llegando gente porque a veces la gente llega tarde, así que estamos acostumbrados ya a esto. Este es el último desayuno de este año, organizado por la Fundación Apolo. Es una serie de desayunos que hacemos 2 por mes, por lo general, para miembros, y también lo extendemos a veces a personas de la comunidad, diferentes donantes o por alguna razón personas que están cerca nuestros porque son de otras entidades, porque son de otros espacios que de alguna manera interactúan con nosotros. Así que bueno, la convocatoria ya en diciembre es más complicada, pero bueno, van a ir llegando porque bueno, las sillas que hay son los confirmados que teníamos. Así que vamos a ir recibiéndolos a medida que vamos avanzando. Voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Miguel Ángel Maza. Él trabaja activamente en todo lo que es relacionado al derecho laboral. Él me contaba que nos conocemos a través del doctor Cárrega y nosotros lo invitamos a Cárrega y Cárrega nos abrió las puertas para que él venga muy generosamente y amablemente el día de hoy. Tienen un grupo de estudio que van estudiando las diferentes cuestiones que salen desde el 90. Y se siguen juntando periódicamente para estudiar todo lo relacionado a lo laboral. Así que bueno, estamos muy contentos de tenerlo acá. Vamos a escucharlo con toda la agenda que tenemos el día de hoy de la reforma laboral, a ver un poco qué nos puede sumar y contar. ¿Cómo es la dinámica? Él va a exponer y a hablar de todo lo que quiera poner sobre la mesa un rato, y después de eso vienen las preguntas de todos los presentes. Hola, Pipi, ¿cómo andás? Así que bueno, si querés, Miguel Ángel, empezá. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un gusto estar acá, muy amables. Como la cuestión laboral es un tema no neutro, lo primero que quiero hacer es presentarme desde el punto de vista de mis intereses. Porque muchas veces para saber leer lo que alguien expone o escribe, hace falta saber qué intereses lo mueven o lo condicionan, por lo menos. Yo soy fundamentalmente académico. Soy profesor titular en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Económicas. Fui 30 años juez, fui juez en la provincia de Buenos Aires, juez de trabajo, 15 años juez de primera instancia y 12 años juez de la Cámara. Hace 7 años que me jubilé, como contaba recién, y soy asesor libre, es decir, no litigo con un rótulo, no soy ni abogado del sindicato, ni abogado de empresa, soy abogado de colegas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No me condiciona ningún interés. Todo lo que pienso, acertado o equivocado, es objetivo, es lo que me parece que habría que hacer. Y yo suelo enorgullecerme de este capital, porque uno escucha a mucha gente, la mayoría yo los conozco desde muchos años, y se les nota a veces la falta de desinterés y que hay algo que se quiere aportar. Entonces a mí me parece muy importante aclarar esto. Incluso desde el punto de vista político, yo me autodefino como un huérfano. Yo cuando murió el doctor Alfonsín quedé huérfano políticamente y soy un independiente. Voto un día uno, un día otro, a veces voto en blanco. Así que esto es para mí importante decirlo. Bien. La primera pregunta es, ¿hace falta una reforma laboral? Y la respuesta es sí, sin ninguna duda. La quieren llamar reforma, modernización, flexibilización. El término flexibilización quedó manchado en los 90. No es una mala palabra flexibilizar. Todos en la vida tenemos que flexibilizar. Si no somos flexibles, somos energúmenos, ¿no? Pero en los 90 llamaron flexibilización a lo que fue un festival de instrumentos que permitieron, o por lo menos dieron lugar al uso fraudulento. Algunos eran instrumentos interesantes, válidos, pero muchos empresarios lo usaron fraudulentamente. Me tocó resolver cientos de casos donde empresas como McDonald's, por ejemplo, tenían como pasantes para formación universitaria a chicas y chicos que estudiaban. Me acuerdo el último que me tocó resolver, era una estudiante de geología y despachaba hamburguesas. Y uno se preguntaba,
¿Y qué le aportó esto a esta chica? Más que una experiencia de vida. Bueno, cuesta mucho hoy decir, por ejemplo, ¿por qué no revitalizamos las pasantías? ¿Por qué saltan todos y dicen, no, esto es una porquería? Bueno, también habría que darle alguna segunda oportunidad a algunas cosas. Hay que cambiar. Nuestra legislación laboral podríamos decir que tiene partida de nacimiento en 1934, cuando por una ley se modificó el Código de Comercio y se introdujeron varias de las normas laborales con las cuales hoy estamos familiarizados. La licencia por enfermedad, que no existía, las vacaciones, etcétera, etcétera. Y que de alguna manera se generalizó en 1945 con un decreto del general Perón, el que creó el aguinaldo, por otra parte, y en 1974, es decir, 40 años después de que esto entra al Código de Comercio, y que por ende era aplicable solo a los empleados de comercio, en 1974 se dicta la Ley de Contrato de Trabajo con mucho consenso que hace aplicables las normas a todos los trabajadores del país, en principio, con algunas excepciones, como el empleo público, que no es que no tenga un derecho protectorio, digamos así, sino que tiene un estatuto distinto, o varios, una ley de empleo público nacional, leyes de empleo público provinciales y municipales. En ese momento no se le aplicaba al personal de servicio doméstico, hoy llamado de casas particulares, ni a los rurales, cosa que después se amortiguó un poco. Bien, el mundo de 1974, ni hablar, pero el de 1974, el mundo y la Argentina eran totalmente distintos al actual. Las empresas eran distintas a las actuales y los trabajadores también. Un trabajador en 1974, yo entré al mundo laboral en 1973. Cuando el año pasado la ley cumplió 50 años, de pronto me dio un golpe de nostalgia porque me di cuenta que cuando entró a regir yo estaba trabajando, yo era cadete. O sea que fui uno de los primeros argentinos a los que le aplicaron esta ley y dije, qué viejo que estoy, cumplí 50 años con la ley. Pero bueno, los trabajadores en 1970 y pico tenían como regla el sueño de entrar a una gran empresa, hacer toda la carrera y jubilarse en un cargo jerárquico. Hoy los jóvenes consiguen un trabajo y a los 3-4 días están buscando en internet otro. Las empresas en esa época se enorgullecían de ser grandes. Decían, integrante del grupo tal. Era un factor de confianza, una garantía. Las empresas tenían secciones, producción, venta, promoción, embalaje, distribución, transporte, etc. Tenían lugares físicos, fábricas, establecimientos, tiendas grandes, etc. No había outsourcing o tercerización como ahora, que no es bueno ni malo, ¿eh? Una técnica de producción. Era otro mundo. Argentina tenía aproximadamente pleno empleo, lo que significa que uno salía, y esto me consta, uno compraba el diario, que en esa época era la única manera, el diario Clarín sobre todo, salía a buscar trabajo y conseguía de inmediato, aunque uno tuviese más de 50 años. Esto ha cambiado y va a seguir cambiando de una manera terrorífica, ¿no? Pero mejor no pensar en el futuro, hablemos de los cambios que hay que hacer hoy. Es como, tener esta legislación es como tener un traje de cuando teníamos 20 años. Es muy difícil que nos entre y que esté a la moda. Es necesario hacer un cambio, adaptarlo. Pero cada vez que se lo quiere adaptar, aparecen los intereses. De un lado, los sindicatos que tienen una actitud acobardada. A lo mejor tienen razón, porque el país da para todo. Decir, no quiero que se discuta nada, porque si discuten van a sacar derechos. Pero esto funciona mal. Miren, el convenio colectivo de 1972 de lo marítimo hace referencia a máquinas de los buques que no existen más. Pero no discutamos nada. Bancarios tienen un plus por dactilografía. Pero nadie escribe máquina hoy. Y bueno, pero no podemos discutir eso porque tenemos miedo. No lo dicen, pero puede ser. Del otro lado, muchos empresarios o grupos empresariales que no quieren adaptar el derecho del trabajo, quieren aprovechar para podar derechos. ¿Qué tal si le sacamos esto? ¿Para qué? ¿En qué va a servir?
No importa, es una especie de satisfacción, queremos saber. Entonces esto ha evitado, ha estratificado el derecho del trabajo y no lo podemos discutir. Salvo una oleada, como fue la de los 90, gobierno muy parecido al momento actual, arreó con muchas cosas y desaprovechó la oportunidad, porque, como digo, varias instituciones que podían haber funcionado bien no fueron adecuadamente arregladas y otras fueron mal usadas. Un ejemplo muy claro es el de la clandestinidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos. La ley 24.013, que se sancionó a fines del 91, dijo, señores, hay mucha clandestinidad. Clandestinidad total, es decir, trabajador o trabajadora que está totalmente en negro, no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio, etc. Y clandestinidad parcial, es decir, gente que está en blanco, pero le pagan gran parte del salario sin recibo, o solo le figura como que entró a trabajar el año pasado y hace 10 que trabaja. Señores, tienen 6 meses hasta el 30 de abril del 92 para registrar sin sanciones. Llegó el 30 de abril, lo postergaron, lo prorrogaron, como es habitual en nuestro país. Seguimos teniendo cerca del 40% de clandestinidad. Pusieron unas sanciones muy fuertes que no sirvieron para asustar, sino en todo caso dieron lugar a un resultado disfuncional que fue las multas famosas, que hace poco fueron derogadas por suerte por la ley de bases, pero cosas que se hicieron pensando bien, pero que fracasaron. Y nada más. Eso fue la única adaptación que sufrió el derecho del trabajo en los 90. Y llegó el año 2000 y dimos marcha atrás, porque vino la 25250, la 25003, no, la 25250, que volvió para atrás. Entonces, sin ninguna duda, necesitamos un cambio. Ahora bien, ¿qué hay que cambiar? Yo creo que hay dos grandes problemas a atacar desde la política social. Uno es el de la clandestinidad. Trabajar en negro es un problema muy serio, porque la persona que no está registrada se expone a que si tiene un accidente de trabajo, solo tenga a su disposición el hospital público, que lamentablemente viene muy deteriorado como regla. Pero lo van a atender, pero no le van a pagar cuando no puede ir a trabajar. Es muy difícil que el empleador que tiene un trabajador en negro le pague el sueldo como si estuviera trabajando. Si tiene una enfermedad no laboral, exactamente lo mismo, no tiene obra social. Va a la obra social y dice, no, mire, usted no figura, no lo cubren. Si tiene la desgracia de que ese accidente lo deja inválido, va al ANSES a pedir la jubilación por invalidez y dice, no, usted no existe acá. Si muere, va a la viuda, el viudo, o el conviviente, a buscar la pensión y dice, no, mire, no le corresponde. O sea, es una situación muy desagradable desde lo humano y muy injusta, por otra parte. Además, la clandestinidad potencia la inferioridad del dependiente. Uno, cuando es dependiente, tiende a querer agradar al patrón para evitar que si hay un ajuste de personal, a uno lo pongan en la lista, para que si hay un aumento voluntario me tengan en cuenta, para que no me quiten las horas extras. Es decir, esta es la vida, es la vida. El clandestino tiene que decir siempre que sí, porque cualquier día le pueden decir, no vengas más, a partir del lunes no te queremos más. Está bien, después va a haber un abogado, viene el juicio, pero eso no es bueno. Cuando hablamos del abogado es como si hablamos de decir, no, mire, usted no se cuide, coma lo que quiera, después cualquier cosa va a ver al médico. Esta es la parte patológica. Y el otro problema, severísimo, es que en un mundo en el que el trabajo se está haciendo cada vez más escaso, en Argentina las condiciones legales y económicas vienen destruyendo empleo a pasos agigantados, porque además la pequeña y la mediana empresa, que es el sector que genera empleo en el orden del 50%, y es el más dinámico por otra parte, y el más comprometido con el país, porque una multinacional dice, en Brasil me sale más barato y se va. El almacenero de la esquina no, está anclado. Y además no le dan los medios técnicos para decir, me voy a trabajar a otro país. Puede ser una decisión individual, pero no mueve el amperímetro.
La pequeña y mediana empresa no puede subsistir en estas condiciones. Pero no son solo laborales, también son tributarias. Esto hay que decirlo siempre, porque aunque mañana dijéramos, los empleadores no tienen que pagar salario social, no tienen que pagar contribuciones jubilatorias, no tienen que contribuir a la obra social, cero. Nadie va a crear empleo si no hay mercado. A la inversa, hay países del mundo donde las cargas sociales son altísimas, pero se crea empleo ¿por qué? Porque hay condiciones económicas suficientes. Entonces, este es un tema a tener en cuenta. Entonces, el primer dato evidente de sentido común, no hace falta demasiado, es advertir que no puede ser que se le aplique la misma ley de contrato de trabajo a una gran petrolera, a Vista Oil, a YPF, a un gran conglomerado bancario, al grupo Techín, que al almacenero, que a este bar. Esto es disparatado, esto es absurdo. La evolución que yo mencioné al principio explica que, bueno, empezamos con los empleados de comercio. La ley de accidentes de trabajo, que es de 1915, o era de 1915, se le aplicaba solo a la industria. Después, bueno, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que vienen 30 años de mucho desarrollo, se los llama los 30 años gloriosos, bueno, vamos a repartir derechos y se empieza a generalizar. El problema es cuando está la crisis. En bonanza todos podemos ser amplios, generosos, etc. Cuando viene la crisis empezamos a recortar. Y la crisis llegó precisamente en los 70, porque nuestra ley, o nuestra legislación de 1974, que repito, fue de mucho consenso, se sanciona justo cuando el mundo empieza a cambiar, con la crisis del petróleo de 1973. Se terminan esos 30 años gloriosos y empiezan los problemas económicos financieros que no pararon nunca más. Y el mundo, muchas veces, se empieza a transformar. Y la ley estaba recién sancionada y no generaba problemas. Era un país bastante, en lo económico y laboral, tranquilo, más allá de que no lo era en el plano político institucional, pero no había problemas severos. Yo me acuerdo, yo entré a tribunales de trabajo en 1977 y teníamos un tribunal muy tranquilo, se trabajaba bien, los abogados se trataban bien entre ellos, las empresas y los trabajadores dialogaban en las audiencias, se conciliaba mucho. Es decir, era un mundo tan distinto a este, que este es tan agresivo, tan competitivo. Entonces, aquello no estaba mal, darle los derechos a todos. Ahora, cuando viene la crisis, hay que empezar a adaptarse. Adaptarse. No sé si es flexibilizar, pero es adaptarse. Algún cambio hay que hacer. Y no se hicieron. Un poco por las mezquindades políticas, por los intereses. Un dato que les quiero señalar, porque no todo es negativo, la ley de contrato de trabajo de 1974 fue una ley equilibrada. Pese a que muchos la denostan, fue bastante equilibrada. Para un país que no es Suiza. Los argentinos no somos suizos, ni japoneses, ni alemanes. El que tiene el poder siempre trata de decir, estos son mis principios y no hay otros. Fue una ley bastante equilibrada. Y la prueba de esto es que en 1976, o sea, muy poco después, septiembre del 74 se aprueba la ley, marzo del 76, revolución militar, la dictadura cambia la ley de contrato de trabajo, la reforma. Y les puedo decir, esto es una opinión, que las reformas que hizo la dictadura, algunas fueron razonables y otras fueron solo opinables. Y fue una poda menor a la que se hizo en los 90. Si hubiera sido una ley inaceptable, la dictadura, que no tenía límites, nadie podía decirle no, esto no, lo hubiera derogado, hubiera puesto otra nueva. No, fue una cosa bastante razonable, sobre todo si uno la mira desapasionadamente varios años después. Por eso resiste. Una ley que cumplió 50 años el año pasado. Y lo único que necesita son retoques. Y tener hijos, o hermanos, mejor dicho, clonados.
yo creo que es inaceptable que esa ley siga siendo aplicable a todas las empresas del país. Peor aún, la ley dice, esta ley es aplicable a toda organización que tenga un dependiente, aun cuando sea una empresa sin fines de lucro. Y esto es un tema importante ahí. Yo creo que nadie lo pensó en el 74. ¿Qué entidades de fines de lucro había? La ALSEC. Nadie dijo, nada, pongámoslo, la ALSEC, ¿qué problema va a tener? Hoy el mundo es distinto. Las ONG ocupan un lugar importantísimo, las fundaciones, etcétera. Bueno, durante el gobierno anterior se reformó lo que era el Estatuto del Servicio Doméstico o Casa Particular, que era un estatuto de 1956 muy parecido a la esclavitud de Roma. Era una cosa inaceptable. Hacía falta renovarlo. Sin embargo, ¿qué pasó? Como era propio de ese gobierno, se fueron para el otro lado y tratan al empleador de casas particulares como si fuera una empresa. Eso es un error de entendimiento, un error conceptual. Yo a una empresa, aún pequeña, le puedo exigir que tenga registración, documentación, libros, etcétera. Hasta a las grandes empresas le puedo pedir que tengan un servicio externo de medicina del trabajo, de higiene y prevención, etc. A una familia que en el Nuevo Mundo, muchas veces, yo diría que el 75%, es una familia de trabajadores dependientes que contratan a alguien porque necesitan salir a la calle a trabajar. Otra vez, no es el mundo de antes, donde el servicio doméstico era o de gente adinerada o excepcional. No lo puedo tratar como una empresa. No le puedo poner la misma carga indemnizatoria que una empresa que la traslada a precios, la traslada, puede hacer reservas. Yo muchas veces cuando alguien me dice, mira, tengo este problema, yo, primer consejo, todos los meses poner $100 en una cajita y hacerte un fondo para conseguir este pleito. Previsión. Las empresas grandes tienen un fondo financiero, fondo para despidos, para negociar, que les amortigua el efecto de los conflictos. El dueño de casa, la dueña de casa, no está en condiciones. Ahora no, pero hay momentos donde le dan aumentos que a lo mejor ellos no lo pueden conseguir en sus propios trabajos. Ni hablar si son monotributistas. Es decir, es irrazonable tratar igual a los desiguales. Entonces yo creo que lo primero que debería hacer este gobierno sería sancionar una ley de contrato de trabajo para la microempresa. Cuando Dante Sica fue ministro de Producción y Trabajo, bajo el gobierno del presidente Macri, Dante Sica formó un comité de expertos que presidió un gran jurista que fue Julio César Simón, y un gran juez además, y que falleció hace poco, lamentablemente, y se trabajó en un estatuto para la microempresa, definiendo la microempresa como aquella que tiene hasta 5 trabajadores, número discutible, negociable, 5, 7, 10, pero el concepto es importante, con una facturación reducida, hasta X, porque hoy hay empresas en informática y electrónica que tienen 2 trabajadores, pero facturan miles de millones. Entonces, los 2 elementos, lo de la facturación estaba vinculado a las categorías del monotributo, para que fuera dinámico, y Julio Simón armó un equipo de gente que conociera la materia y que representara intereses distintos. Gente de la justicia, gente del sector sindical con la que se puede hablar. Vino Alberto Tomasone, que es el abogado del comercio histórico, es un hombre muy razonable. Por la Unión Industrial vino Juan José Itala, y Carlos Aldao Sapiola, que es un abogado de empresas, fue abogado de Amalita Fortabat muchísimo tiempo, pero un estudioso del tema, es la persona que más sabe de los convenios colectivos argentinos, y uno o 2 abogados más que ahora no me vienen a la memoria, y trabajamos un año entero con mucha honestidad intelectual. Porque cuando alguien decía, bueno, ¿qué hacemos? A la microempresa le damos vacaciones al trabajador. Sí, claro, ¿cómo no le vamos a dar vacaciones? Las vacaciones no son una conquista laboral, las vacaciones tienen sentido sanitario. Si una persona no toma vacaciones durante 2, 3, 4 años, va al colapso. Ahora, ¿qué le damos? ¿Lo mismo? No, porque una microempresa no puede pagar igual, por ejemplo,
La ley de contrato de trabajo dice que uno, si tiene menos de 5 años de antigüedad, tiene garantizados 14 días al año, corridos. Pero si pasa de 5 años, ya en vez de ser 14 son 21. Luego 28 y luego 35. 28 o 35 es plata para una pequeña o mediana empresa. Porque por lo común, en la pequeña o mediana empresa, y mucho más en la micro, además de pagarle, hay que reemplazarla a esa persona. Yo no puedo decir, bueno, como el empleado que atiende el negocio se va a tomar las vacaciones, voy yo a atender. Es complicado. Va a tomar a alguien, va a tomar un eventual que lo reemplace. Entonces el costo es muy grande. Dijimos, tiene que tener vacaciones. Bueno, no, ¿qué te parece? 10 días. Otro dijo, no, 7, una semana. Y 7 es poco. Todo así. Lo negociábamos de buena fe. Y llegamos a una cosa bastante seria y equilibrada. Fue elevada al ministro, después por razones políticas, como suele pasar, figura como proyecto, número de proyecto total, bla, bla, no llegó a la presidencia. Bueno, ya en los 90 hay una ley que sigue vigente, ahora me acuerdo el número, que es la ley de la pequeña y mediana empresa, que es tributaria fundamentalmente, pero cuyo título tercero estaba dedicado a la pyme, pero no decía gran cosa. Permitía pagar el aguinaldo en cuotas, no cambia mucho. Un empresario que no sabe que ahora tiene que pagar el aguinaldo, no sé si merece el mote de empresario. Es decir, yo sé que te va a pagar el aguinaldo, no me cambia mucho que lo pueda pagar en 3 cuotas. Y a lo mejor para el que lo recibe sí cambia, porque el aguinaldo, que tiene una razón histórica, nacida en el 45, forma parte de nuestra alegría, ¿no? Decimos, bueno, ahora con el aguinaldo, qué sé yo, me pago el hotel de Bucios o en Santa Teresita, según cada cual. Bueno, permitía adoptar un sistema de despido alternativo, como el que prevé la ley Bases, los fondos de desempleo, que eso no está al alcance de una pequeña o mediana empresa. Es más, fíjense que desde que se sancionó la ley Bases, no hay un solo caso de adopción de los fondos de desempleo. ¿Por qué? Porque son muy caros. ¿Por qué yo voy a pagar todos los meses un aporte a ese fondo si yo no tengo mi mapa de despidos previstos? Es más, el buen empresario piensa que no va a tener juicios. Cuando aparece es porque hubo un conflicto inmanejable, etc. Y le resulta mucho más fácil seguir mi consejo. Si es un microempresario o pequeño empresario, poner $100 en una cajita todos los meses. Cuando llegue la demanda, tengo ahí $1.000 o $2.000 como para empezar a hablar. No pagar todos los meses un fondo. Y además el pequeño y mediano empresario, cuando hace esa cosa, a mí me emociona cuando veo en el barrio un negocio nuevo. Son negocios chicos, ¿no? Pues digo, cuánta ilusión, cuánta energía, y me pongo muy triste cuando cierra. Esa persona que abre un negocio no está pensando cuánto voy a despedir, cuánto me va a costar. En todo caso es un miedo, uno más de los tantos que tenemos en la vida. Pero en ese momento no es importante. Nadie deja me parece a mí, de contratar porque le tenga miedo a los despidos. Y esa ley tenía alguna otra cosa que ahora no recuerdo, intrascendente. Y de hecho, esa ley está ahí muerta de aburrimiento, no ha sido ejercitada. Hay que hacer una ley para la microempresa y otra ley para la pequeña o mediana empresa, con derechos elementales, por supuesto. Hace unos días me llegó una consulta de alguien vinculado al gobierno que preguntaba, ¿cómo reaccionarían los jueces del país si la reforma laboral derogara el orden público laboral y permitiera que los acuerdos entre el trabajador y la empresa estuvieran por encima de la ley? Ese es el sueño del pensamiento ultraliberal. El ministro Sturzenegger cree de buena fe, es un hombre honesto, que el derecho al trabajo es innecesario. Creo que le falta calle. Yo, si algún día tuviera la posibilidad, diría, para ser juez del trabajo hay que haber trabajado en relación de dependencia, aunque sea un año. La dependencia es un fenómeno muy difícil de comprender si uno no fue empleado o un buen empleador, o jefe de personal. Un buen jefe de personal honesto intelectualmente
entiende de qué estamos hablando, de lo que es la dependencia. Es un fenómeno mundial histórico. No es un problema argentino del peronismo. No. Este es un problema de todo el mundo. El dependiente es un ser con una situación especial. Por eso en todo el mundo, incluso en los países más liberales como Estados Unidos, Gran Bretaña, hay derecho del trabajo. Nueva Zelanda en los 90 tuvo una experiencia muy interesante. Una ministra de Economía que era ultrapoderosa, era más o menos, la compararon porque pasaba lo que ocurría con Cavallo acá, que le disputaba el poder al presidente, ¿no? Se llamó Ruth Richardson. Y ella estaba obsesionada con derogar el derecho al trabajo. A punto tal que cuando la despidieron, dijo, de lo único que estoy arrepentida es que no conseguí derogar los tribunales del trabajo. La despidieron porque no le fue bien. El derecho del trabajo en realidad es una válvula. Una vez un profesor en un posgrado empezó a hablar del Tratado de Versalles. Recuerdan que fue el tratado que le puso fin formal a la Primera Guerra Mundial. Y yo digo, me quedé pensando, en esa época no era como ahora que uno saca el teléfono, entra a Google. Cuando llegué al tribunal el otro día, busqué una biblioteca, empecé a buscar. Hay un capítulo donde los muchachos que firmaron ese acuerdo, que eran Woodrow Wilson por los Estados Unidos, Clemenceau por Francia, no me acuerdo qué otro, eran los dueños del mundo, como si fueran hoy Trump, Macron y Xi Jinping, dijeron, esta guerra espantosa fue producto de la injusticia social en Europa. Y recordaba el artículo que leí, que la guerra estalla por un hecho pequeño, el atentado contra el príncipe de Sarajevo. ¿Y por qué fue el atentado? El atentado era una especie, era el tatarabuelo de Vilma Ripoll. Era alguien revolucionario, y cómo expresaba la protesta social, con esa mirada que tienen los que después van, o bueno, ya se estaban gestando los estalinistas, se expresan tirándole una bomba que mataba a alguien. Y ahí empieza el problema. Y yo decía, qué raro que estos muchachos hayan dicho, miren, este tema no es menor, es muy importante. A punto tal que ese tratado crea las Naciones Unidas, que se llama Sociedad de las Naciones, y la OIT, que además se pone en funcionamiento ese mismo año. O sea que los tipos dijeron, créese y ejecútese. Y ese mismo año se reúne OIT el primer acuerdo y dice, nadie puede trabajar en el mundo más de 8 horas diarias y 48 semanales. ¿Por qué? Porque el modelo era, post-revolución industrial, trabajar de sol a sol. Y las leyes decían eso. Entonces, creo que creer que el derecho civil sirve es falta de calle, sobre todo. Fíjense que en la reforma constitucional del 94 entra el derecho del consumidor a la Constitución. El derecho del consumidor es el hermanito del derecho del trabajo, que es reconocer que yo cuando negocio con Edesur o con una empresa proveedora de Internet, no negocio. Lo único que puedo hacer es adherirme a lo que ellos dicen. Si yo voy a un banco, yo tendría derecho a pedirle al empleado que me atiende, al oficial de cuenta, como se dice ahora, y quisiera saber la integración del directorio, quisiera conocer los últimos 3 balances, porque yo soy el que va a traer la plata. Probablemente llaman al SAME y me llevan a un neuropsiquiátrico. Al revés, me piden que yo acredite el domicilio, algunos hasta le piden las últimas declaraciones de bienes personales. Solo celebramos con contratos de lo que se llama de adhesión. Yo digo sí o no, y en algunos casos no puedo decir que no. ¿Cómo no voy a contratar con Edesur? ¿Cómo voy a vivir sin Internet hoy en día? Y en el derecho del trabajo ocurre algo parecido. Los que pueden negociar condiciones laborales son una minoría ínfima. Ínfima. Si pongámosle que hay unos 10 millones de trabajadores dependientes, deben ser 100.000 las personas que tenemos el privilegio de poder decir, no, mire, yo quisiera esto, lo otro, que yo todos los inviernos me voy de vacaciones con mis hijas a Cariló, quiero tener una semana. Me dicen que sí, me dicen que no. El resto no puede. De hecho, la mayoría de las entrevistas laborales
son sobre lo básico. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuántos tengo que trabajar? ¿Y cuánto me van a pagar? Nadie negocia régimen de vacaciones, licencia por enfermedad, licencias especiales. Por eso la ley es un contrato de trabajo, es un modelo. Todo lo que no pacten está acá. Y además un modelo con un nivel mínimo. Mi respuesta a esa pregunta fue: todos los jueces del trabajo del país y la Corte dirían que es inconstitucional por dos motivos. Primero, porque la propia Constitución desde 1957 dice que el Congreso debe dictar el Código Civil, o el Código Civil y Comercial, entonces decía Código Civil, Código de Comercio, etc., y el Código del Trabajo, es decir, la Constitución de 1957, ratificada en esto de 1994, dice hay que dictar un derecho especial. No puede aplicar el derecho civil a las relaciones laborales, tiene que ser un derecho especial. Y segundo, porque el 14 bis, también de 1957, dice que esas leyes laborales no van a ser neutrales, sino que tienen que proteger el trabajo en todas sus formas. Que además esta expresión ha sido siempre muy escuetamente interpretada. La Constitución no dice protegerá el trabajo dependiente, dice el trabajo en todas sus formas. Por lo que también es hora de empezar a pensar en proteger, por ejemplo, el trabajo de ciertos autónomos. Los autónomos yo los llamo débiles económicamente. Primeras categorías del monotributo, por ejemplo. Lo cual incluso permitiría resolver algunos problemas que dan lugar a conflictos, como el de los repartidores de comida. Que si son dependientes, que si no son dependientes, a ellos no les interesa la etiqueta. Lo que nos interesa a todos es qué derechos tienen. Los podríamos tratar como monotributistas con derechos. Después hay que escribir, hay que ver cómo lo reglamentamos, cómo lo financiamos, etc. Pero se puede hacer perfectamente. Y nos evitamos discutir si eso no es. Y el riesgo, efectivamente, de que mañana a la pizzería de la esquina le caiga un juicio por 500 millones de pesos diciendo yo era dependiente clandestino, lo agarre un tribunal con un pensamiento extremo y diga, sí, claro. Lo que se trata es de proteger y justamente de evitar la litigiosidad. Entonces decía, yo al empezar esta larga vuelta, antes que de la reforma en sí misma, habría que pensar en generar dos estatutos alternativos. Uno para la microempresa, que es muy especial y es muy débil, pero da mucho empleo y necesita la ayuda de la sociedad, también líneas de créditos, beneficios tributarios, etc. Y otra para la pequeña y mediana empresa. Y si se quiere, la ley de contrato de trabajo se la pueden dejar como está para las grandes empresas que no tienen juicios o tienen muy pocos juicios. ¿Por qué? Porque no les es tan caro asumir los costos del derecho laboral argentino. Pero para la pequeña y mediana empresa es imposible, es imposible. Y lo malo, además, es que esta imposibilidad justifica, o mejor dicho, les da una justificación para decir yo no puedo estar en blanco, entonces vendo en negro, no emito factura, con lo cual el problema excede al derecho al trabajo porque afecta a la recaudación. ¿Y los entes recaudadores qué hacen? Un deporte muy argentino, cazar en el zoológico. Entonces, a ver, acá tengo un grupo de argentinos que figuran en el sistema, que pagan ganancias y bienes personales, entonces los aprieto un poquito más. Y el otro me dice, no, yo facturo en negro, yo tengo los trabajadores en negro porque no puedo cumplir. Y en parte es cierto. Entonces hay que pensar en eso. Una modernización laboral, una adaptación, una flexibilización, no tiene que consistir en quitar derechos a los que lo tienen. Ese es el peligro de esos interesados que no están pensando en mejorar el nivel de empleo o el funcionamiento de las empresas. Van en una actitud revanchista, si se quiere. No hay que sacarle derecho a los que tienen. ¿Qué ganaríamos diciendo, 35 días de vacaciones al año es mucho, lo vamos a bajar a 30? Ninguna empresa seria cambia por eso. Hay que pensar en cómo hacer para que la pequeña, mediana empresa y la microempresa subsista y se anime, no el año que viene,
a mediano plazo, ampliar el plantel, a tomar más personal, porque le resulte viable, acompañado de una reforma tributaria, por supuesto, de algo que no depende de las leyes, que es el acceso al crédito, pero este es un primer paso. ¿Para qué? Para que se incorpore más gente al empleo, para que se mantenga el empleo, para que el pequeño empresario no esté pensando, tengo 2 empleados pero no lo puedo mantener, voy a despedir a uno. Y además, para lograr la regularización de los que están en negro, de los clandestinos. Si se hace algo accesible, esto va a ocurrir porque el empresario racional dice, es un peligro tenerlos en negro. Si puedo, me subo al sistema. En los 90 se introdujo un cambio que fue una idea de Horacio Tomás Liendo Hijo, que creo que era el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, hijo del general Liendo, que había sido ministro de Trabajo. Se hizo un cambio en el sistema de servicio doméstico. Se estableció un sistema de registración simplificado y de pago simplificado de las cargas sociales. Fue un éxito. La tasa de registración subió así. Ahora se planchó y empezó a decaer con esta última reforma que yo hice alusión hace un rato, que trata a la empresa como si fuera, a la casa de familia como si fuera una empresa. ¿En qué consiste? En que yo pago todos los meses una suma muy razonable. Encima la ARCA ha mejorado y hoy hasta uno lo puede hacer por débito automático. Un sistema donde uno mismo en la página hace los recibos, la registración, las bajas, etc. Funcionó muy bien. Y hoy la empleada doméstica tiene, aunque sea menguada, una prestación previsional en caso de que se incapacite totalmente, quede inválida o muera. Va a tener licencia por parto, que si está en negro no la va a tener. Va a tener obra social, va a tener RT. Y cuando se jubile, sigue trabajando en este ámbito, va a tener una prestación jubilatoria. Es cierto, menguada, que comparada con lo que es la jubilación media, no es absurda, no es ridícula. ¿Por qué no pensar en algo similar para las microempresas, por lo menos? No seguir con esas cargas tan pesadas. Otra manera, que creo que no hay espacio para hoy, pero hay que dejarlo sembrado, es cambiar el sistema. Hay países del escudo báltico, del norte de Europa, que optaron por terminar con las cargas empresariales, pasarlo a impuestos. Si usted va a contratar a alguien, usted no paga contribuciones patronales. Ninguna. ¿Cómo lo financian? Con impuestos. Hoy ustedes dicen esto en público y los apedrean. Sin embargo, quiero que sepan que la mitad aproximadamente del gasto previsional mensual se financia con impuestos, porque lo que se recauda no alcanza. ¿Por qué? En primer lugar, por la falta de empleo, o por la gran cantidad de empleo clandestino, o por los salarios que se pagan en negro que no tributan. O sea que en realidad, si nos sacamos la máscara y dejamos de defender posiciones dogmáticas, es un tema de plata. Si financiamos el 50, ¿por qué no el 100? Ustedes, bueno, pero creamos otro impuesto. Bueno, la política impositiva tiene la ventaja de que es muy amplia, nos permite ver de dónde lo sacamos con mucha precisión quirúrgica, ¿no? De decir, bueno, este sector, por ejemplo, un sector que esté funcionando muy bien, puede pagar el 0, tanto por ciento, que no le va a cambiar el panorama, o le ponemos esta carga, pero le sacamos esta otra. Es un instrumento posible. La lucha contra la clandestinidad. La lucha contra la clandestinidad se resuelve es otra de las facetas de la famosa batalla cultural. Hay que invertir en publicidad. Así como publicitan actos de gobierno, muchos gobiernos, este puente lo hizo fulano de tal, hasta estadios a nombre de las personas hay, como el de Tapia. Gastemos en publicidad y decir, señores, la clandestinidad es mala para todos, no solo para el trabajador clandestino, para el empresario. Miren los riesgos que va a tener después, pero además fíjese que importa no contribuir al sistema, esto impide pagar buenas jubilaciones, etcétera, etcétera. Y como toda política de zanahoria, con un palo atrás.
miren que vamos a salir a la calle a inspeccionar. Uno de los instrumentos del derecho del trabajo, uno lo enseña en la primera clase en la Facultad de Derecho, la primera clase de Derecho del Trabajo, es medios técnicos del derecho del trabajo. Imposición de normas de orden público, irrenunciabilidad, etc. Es servicio de inspección. Acá lo llamamos policía del trabajo, que saca a los inspectores a la calle. Hoy la ARCA tiene muy bien armado esto en el aspecto previsional. Una vez, perdón, el aspecto tributario. Una vez, y voy a ir terminando, una vez Noemí Real, que fue secretaria de Trabajo durante el gobierno de los Kirchner, una excelente profesional, una mujer que sabía muchísimo, hizo una prueba. Una noche se presentó con el equipo de la entonces AFIP en el patio Bullrich, hizo cerrar las puertas y empezó a entrar a los negocios. Entonces decía, ¿cómo te llamas, querido? Anotaba. Y la señorita, libro del artículo 52 de la Ley contra el Trabajo, no están. ¿Quiénes son? No, es mi sobrina, es mi primo. Bueno, aunque sea la sobrina del primo, esto no obsta que haya contrato de trabajo. Fue con las cámaras aparte. Fue espectacular. Al otro día la llamé para felicitarla y me dice, no me hables. Me llamaron de arriba, la presidenta no la quería, Noemí Real, la llamaron de arriba y le dijeron, ¿cómo haces eso? Ese es el camino. Primero una moratoria, una invitación a registrar y después severidad. Hay avenidas emblemáticas en este país del trabajo clandestino. Yo creo que mi primer trabajo fue en una tienda en la entonces avenida Canning, hoy es Calabrín López. Ahí yo creo que registrado debe haber el 10%. Me acuerdo el primer día que empecé a trabajar, el dueño me dijo, si viene un inspector, vos sos mi sobrino. Muy bien. Lo anuncian, vamos a ir a inspeccionar. Cunde el pánico. Lamentablemente, estos mecanismos a veces tienen que ser implementados. Cuando yo digo que tiene que haber 3 leyes de contrato de trabajo y una aclaración, además, como dije antes, la ley de contrato de trabajo dice esta ley será aplicable a toda organización empresaria, ¿verdad? Y tenga o no fines de lucro. No. Habría que excluir al que no tiene fines de lucro, porque el trato económico tiene que ser distinto para el que es una organización que tiene ingresos, que los regula, que fija precios, etcétera, que aquel que no. Esa es otra reforma que digo, en los 70 a nadie se le ocurrió que fuera importante. Hoy puede serlo. Pero cuando uno dice esto, desde el sector sindical, le dicen, no, todos los trabajadores tienen que tener los mismos derechos. Y esto es una falsa. A mí me tocó 2 veces discutir esto en público. Una vez con Héctor Recalde, gran abogado laboralista, conocido seguramente por todos ustedes, lo discutimos en términos muy, muy cordiales. Y otra vez en un panel con Julio Piumato, el dirigente de los judiciales, en términos no tan cordiales, ¿no? Esto es una mentira. Sí, porque ellos tienen ese estilo patotero de no tener razón porque lo digo yo. Con Recalde, en cambio, discutíamos argumentos. Esto es una mentira y una falacia y hay que desnudarla. Yo empecé diciéndoles, el derecho al trabajo nace en 1934 con el Código de Comercio. Solo se le aplicaba esos beneficios a los empleados de comercio. La ley de accidentes de trabajo, que fue un avance en el mundo, 1915, solo para la industria y para trabajadores que ganaran menos de, creo que eran 3.000 pesos en aquel entonces, no sé cuánto sería hoy. El resto, que se arregle. Era el mundo de 1915. No le aplicamos la ley de contrato de trabajo al servicio doméstico, no le aplicamos a los rurales, no se le aplicamos al empleado público. Además, los convenios colectivos de trabajo establecen diferencias. No es lo mismo ser un trabajador representado por el sindicato de camioneros que por el sindicato de empleado de comercio. No es lo mismo ser empleado público en la provincia de Formosa que en la provincia de Córdoba. Tienen derechos distintos. Así que esto es una mentira, esto es una falacia. Lo que no se podría es establecer un estatuto sin derechos laborales, porque la Constitución dice las leyes protegerán el trabajo en todas sus formas. Entonces, tienen que ser protectorias. Pero bien podríamos establecer 3 estatutos, o por lo menos 2, pero 3 sería el ideal. Y establecer en cada caso, bueno, como hicimos en aquella comisión,
¿Qué es lo mínimo que le podemos dar? Hoy andan dando vueltas muchas versiones de lo que sería el proyecto de reforma laboral del gobierno. Nadie lo conoce, está bajo 7 llaves. Hay quienes dicen que en realidad no está escrito, que solo hay ideas, y es posible, y no me parecería mal. Y una de las versiones que leí decía que se quería cortar, hacer más breve, la licencia por enfermedad. Porque es cierto, hay casos absurdos, se han puesto de moda las licencias psicológicas, no siempre, claro, todavía no se perfeccionó la tomografía computada para decir si tiene depresión reactiva o no. Es un tema que se puede resolver en la práctica, pero no desde la ley. Son casos patológicos y se puede resolver, en primer lugar, pasando la enfermedad inculpable, o sea, la enfermedad que no deriva de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, a la seguridad social, para que no la pague el empleador de su bolsillo. Eso, así como las asignaciones familiares se licúan en el peso empresarial con un aporte a un fondo, esto también se podría hacer. Entonces ya para el empresario sería una carga menor. Pero además hay que reglamentar esto. ¿Cómo puede ser que cada vez que alguien discute si está incapacitado o no para ir a trabajar por una patología psicológica, haya que terminar discutiéndolo en un pleito? ¿Cómo no reglamentar un mecanismo para resolverlo? Yo cuando alguien me consulta digo, propóngale una terna de 3 profesionales o instituciones serias para que el trabajador o la trabajadora elija y nos sometemos como si fuera un arbitraje. Si no acepta, mañana en un pleito esto tiene un peso indiciario interesante. Entonces, usted dice que tiene un problema psicológico y me trae un certificado hecho por un psicólogo o una psicóloga que está discutido desde el punto de vista legal si es válido o no. Bueno, yo le propongo vayamos a ver al psiquiatra o a la psiquiatra tal, o al instituto tal, o a la cátedra de psicología de la universidad, alguien objetivo, serio, cuya firma lo comprometa, y yo, si me sale mal, acepto, usted también. O sea, esto se puede arreglar. Ahora, reducirle la licencia por enfermedad no lleva a ningún lado. Lo que hay que pensar es en cómo darle derechos a los que no lo tienen, los clandestinos, los que no tienen trabajo. Yo siempre digo que si hiciéramos una encuesta entre los jóvenes que no consiguen su primer empleo y los mayores de 50 años que perdieron el empleo y no consiguen algo adecuado, salvo changas, se aceptarían trabajar con menos derechos, con 10 días de vacaciones y no 14, con un aguinaldo que se pague en cuota, con una indemnización que en vez de ser un mes de sueldo por año de servicio sea medio sueldo, pero le dirían que sí firmando con las 2 manos. Entonces hay que pensar en darle trabajo a los que no lo tienen, darle derechos a los clandestinos y darle a las empresas obligaciones que puedan cumplir. Esto es una regla de la vida. Uno cuando es padre como educador de sus hijos les da obligaciones. Ahora hay una nueva categoría de padres que solo les da derechos, ¿no? Pero es otro problema. Les da obligaciones, pero obligaciones que pueden cumplir. Si no, viene la rebeldía. Es muy simple. Y yo creo que esto se puede hacer. Ahora, una reforma que diga, por ejemplo, el decreto 70 del 2023, el decreto de necesidad de urgencia, que fue la primera reforma profunda, cuyo capítulo laboral fue suspendido por la justicia, con justa razón, no se puede modificar la ley de contrato de trabajo por decreto, ni de necesidad de urgencia, no es urgente. Por ejemplo, cambia el tema de la irrenunciabilidad. La ley dice hoy que el derecho que yo tengo no lo puedo renunciar. El doctor me contrata para trabajar en su estudio, pactamos que me va a pagar 10 millones de pesos. Sí, renuncio a la facultad, me voy a trabajar con el doctor. 6 meses después, un año después, me dice, no se los puedo seguir pagando. Le propongo pagarle la mitad. Y si no acepto, y lo voy a tener que despedir. ¿Qué dilema voy a llevarme a casa? Hubo un caso paradigmático, lo cuento y ya culmino si ustedes me preguntan o me objetan. Caso Bariaín con Mercedes-Benz, un caso que es un paradigma de la locura argentina. Ingeniero de Mercedes-Benz. Un día lo llaman el gerente de personal y le dice, mirá Narciso, a Narciso por supuesto,
no te podemos seguir pagando lo que te pagamos. Porque vos entraste con un sueldo ya importante, era la época de la inflación, los 80, no lo podemos seguir pagando. Te proponemos que aceptes cobrar la mitad, hombre de 50 años más o menos. Dice, pero me sorprendés con este planteo. Mirá, lamentablemente, si no aceptas, te vamos a despedir, y encima invocando una causal que tiene la ley de contrato de trabajo, que es cuando yo tengo problemas de falta o disminución de trabajo, puedo despedir pagando la mitad. Después los tribunales dicen siempre que no había falta o disminución, casi siempre lo dicen con razón, y le mandan pagar la otra mitad. Pero en el momento funciona bien desde el punto de vista financiero. Varias veces dijo, dame 48 horas. Se ve que se fue a la casa, habló con la mujer dijo, escucha, a tu edad, ¿dónde vas a conseguir otro empleo? No vas a conseguir ni la mitad de lo que te va a pagar Mercedes-Benz. Aceptá. Entonces fue y aceptó. 6 meses después, no sé qué pasó, me perdí por el canto de una uña hace poco entrevistarlo a este hombre. Me hubiera gustado tener esa charla. 6 meses después, no sé si alguien le ofreció empleo, si se enojó, va y mandé una carta de documento. Atento que los últimos 6 meses ustedes me han pagado la mitad de mi sueldo, los intimo que me paguen las diferencias y a partir del mes próximo me paguen el 100% de mi sueldo. Por supuesto, Mercedes-Benz le contesta, absténgase de maniobras, esas cosas. A los abogados les gusta poner en los telegramas cosas terribles, ¿no? Con lo que muchas veces potencian el conflicto. Es decir, querido amigo, ¿por qué no viene y lo conversamos? Bueno, usted firmó, que bla, bla, bla. Pero se discutió en tribunales, él se consideró despedido, se discutió en tribunales si esa renuncia era válida o no. Él renunció a la mitad de su sueldo. No era un obrero inculto, no era un obrero de la construcción, era un ingeniero. Era un lindo caso. Y llegó a la corte. Porque la sala sexta, la Cámara de Apelaciones, dijo, aunque la ley, en ese momento el texto del artículo 12 de la ley, era restrictivo, decía los derechos nacidos de esta ley, de otras leyes laborales y de los convenios colectivos son irrenunciables. Este no era un derecho nacido de la ley de contrato de trabajo ni del convenio colectivo, sino del acuerdo. Entonces la Cámara dijo, no, debe entenderse que todo derecho laboral es irrenunciable por la lógica del derecho del trabajo. La Corte lo anula por un defecto formal. La Corte dice, no es que la Corte no dijo, sí, son renunciables, dijo, la sentencia es dogmática porque parte de la premisa de que los dependientes son todos inferiores negociables. No se hizo cargo que este era un ingeniero, que no alegó un vicio de la voluntad. Muchas veces la Corte anula una sentencia por un detalle formal y a veces el periodismo lo transmite, incluso el periodismo especializado jurídico lo transmite mal. Dice, la Corte dijo tal cosa. No, mentira. Por ahí la Corte está diciendo lo que le gustaría que diga. La Corte en general no interpreta la ley de contrato de trabajo ni ningún derecho que no sea el federal y la Constitución. La cuestión que se debatió, empezó a debatir, se escribieron libros, se dieron conferencias, etcétera, sobre cómo había que interpretar el artículo 12. Fue maravilloso. Hace unos años, a instancia de Recalde como diputado, se modifica el artículo 12, que ahora dice, todos los derechos del trabajador adquiridos son irrenunciables. Listo, se terminó el debate. Es más, algunos hemos propuesto abrir una válvula. Es decir, está bien que no sea válido que en esa negociación entre el trabajador y el empleador, el trabajador pierda, porque no es un igual para negociar. Pero si la empresa tiene problemas serios, habría que abrir una instancia ante una autoridad, con participación quizá del sindicato, o por lo menos de los delegados, donde se aporte información. Porque fíjense que el caso Variaín desnuda algo muy argentino. Uno lo mira ahora históricamente, esto fue en los 80. ¿Cómo puede ser que Mercedes-Benz tuviera problemas financieros que se fueran a resolver bajándole el sueldo a un ingeniero? No es que citó a todos. No, a uno. En esa época no hablábamos de la discriminación en el empleo. Seguramente ahí hubo algo, por eso me hubiera gustado entrevistarlo. Este se debe haber peleado con alguien, o sería insoportable, no sé. Pero en vez de despedirlo, buscaron este camino. Si no, es incomprensible. Entonces, si yo quiero negociar, tengo que
mostrar mi información económico-financiera y decir, mire, me bajó la producción, perdí 5 clientes, este es la razón. El plan, como se hace, por ejemplo, en un proceso de quiebra, si yo quiero continuar. ¿Y qué haría si yo le permito negociar las deudas? Bueno, eso es una idea, ¿no? Pero la ley está clara y no generó más conflictos. El decreto 70 vuelve a modificarlo para la redacción anterior. ¿A quién le ayuda esto? ¿Qué empresario serio me puede decir, no, yo con la irrenunciabilidad actual no puedo? ¿Y usted piensa pedirle a su trabajador que renuncie en derecho? Que por otra parte es comprarse un juicio. Estoy cansado, me dice una persona, fulano, que todos los años tiene 35 días de vacaciones, qué barbaridad. Yo no puedo negociar con él bajar a 20. ¿Y para qué? Estás comprando un conflicto. Esta persona, donde tenga la oportunidad, te va a mandar un telegrama y se va a considerar despedido y vas a tener un pleito. Eso es no entender las relaciones laborales, por otro lado. Bueno, podría contarle algunas cosas más, pero tengo un decálogo de reformas que está a disposición de quien lo quiera, muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, uno de los proyectos que dicen que tiene el gobierno es volver a instaurar los tickets canasta. La Corte se expidió 3 veces. Lo que una empresa le da a un trabajador a cambio de su trabajo y salario, le den el nombre que le den. ¿Cuál sería la alternativa? Y si yo pusiera en una norma, miren, yo soy un buen empleador, y esto es muy creíble en la gran empresa. Yo me hago cargo de que para la gente está muy difícil la situación. Entonces, podríamos poner una norma que diga, las sumas que un empleador le dé a los trabajadores que ganen menos de X, por ejemplo, hasta un 30% más del salario básico del convenio, no tendrán carácter remuneratorio. Yo me la puedo creer, yo digo, la Corte, ¿no? Me la puedo creer que esto no es salario encubierto. Es un salario al que le doy otro nombre para no pagar aportes y contribuciones. Digo, qué bien. Yo me acuerdo en otra época, en los 80, las grandes empresas a los trabajadores le daban para ir a comer, o le creaban un comedor de fábrica, ahí empieza la primera jurisprudencia. Creaban clubes, que era un beneficio social, donde nadie podía sospechar que esto era una remuneración encubierta. De hecho, me acuerdo de algún fallo de la sala 4, donde yo era empleado, que decía, hay un montón de trabajadores que no lo usan, entonces esto no es salario, es evidente. Entonces podría ser, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y eso sí, hay que ser valientes y encarar las reformas en el plano del derecho sindical. Argentina, en su Constitución, dice, se garantiza a los gremios la posibilidad a los trabajadores crear gremios y a los gremios la negociación colectiva. Pero la Constitución exige 2 condiciones: que esa organización sindical sea libre y democrática. Y Argentina no tiene una organización democrática. Basta ver que la mayoría de los dirigentes sindicales están en el cargo desde los 70. Basta ver que la mayoría de las elecciones sindicales son de lista única, en un país donde competimos por todo. Qué cosa rara que en los sindicatos hay lista única. Y basta ir ya esto es más difícil, ir a los tribunales y ver cuántos amparos se presentan las listas a las que no dejan participar, por lo cual termina habiendo lista única. No hay democracia sindical. No hay negociación colectiva porque hay ultraactividad de los convenios. Entonces, en marítimos hay convenios del año 72, comercio del 75, metalúrgicos del 75, bancarios del 75, construcción del 75. El convenio colectivo tiene una función muy importante, que es complementar a la ley y adaptarla a las particularidades de ciertas actividades. Si el convenio es del año 70, es como tener una PC de 1980. Vamos a tener severos problemas, ¿no? Solo que en la tecnología lo resolvieron con la obsolescencia programada. Bueno, muchas gracias por escucharme. Estoy a disposición para lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Ahora te dejamos tomar un poco de agua y respirar. Muchas gracias por todo. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas, así que ¿quién tiene? Bueno, empezá entonces, empezá. No, bueno, vamos por la primera, que es esto, el tema de las ONPs. Como Fundación Industrial se está circulando un paper sobre una posibilidad, no un proyecto de ley, sino la idea de organizar una
regulación específica para todo lo que sean ONG. También a lo que usted decía, yo agregaría que la idiosincrasia argentina siempre va a buscar la falla, ¿no?, para estar por fuera de cualquier regulación. Seguro. También creo que es un tema, gran parte de... Yo tengo clientes de restaurantes, me dicen, si yo tengo a todo el mundo en blanco, tengo que cerrar, porque no me dan los números de ninguna manera. A veces uno se pregunta si eso está así, ¿no? Sí. Ayer salió lo de Piegari, que le tiene una sentencia de 200 millones, sí, una sentencia de 200 millones, ¿no? Un embargo de 160. Sí, es un embargo preventivo, sí, sí. Ya ves. Imagínate un desarrollo. La posibilidad de pagar sueldo. Claro, es una estupidez de la jueza. Y bueno, pero pasa. Pero bueno, pero digo, yo me pregunto como argentino, experimentado, digo, Piegari no juntó una reserva para hacer referéndum, digo a los 200, que a lo mejor es un exceso y la Cámara lo corrige, ¿no? Pero, digo, han trabajado a salón lleno. Entonces, cuando las cadenas de gastronómicos que tienen mucha experiencia en esto de facturar en negro, dicen, no puedo cumplir, algún día habría que hacer un estudio serio, ¿no? Un estudio económico serio para ver si esto es verdad y atenderlo. Un juicio de 200 palos. Ah, bueno, claro. Imagínate, No, sí. hermosos que trabajaron. Bueno, hoy tenemos un factor distorsivo que es la actualización, ¿no? Yo estoy defendiendo a un sanatorio muy importante. Una persona saca una sentencia y hace un reclamo de 1.200 millones de pesos. Una empleada. No era el cirujano estrella, ¿no? Hay cosas que son ridículas. Es la distorsión. Pero ahí tenés una confusión total. O sea, tenés la persona que intenta reclamar, el abogado que la acompaña y el juzgado que por ahí se la da. Bueno, acá tuvimos suerte, rechazaron la demanda, ahora está en la Cámara. Gracias a Dios. Sí, pero bueno, vemos estas cosas. Pero incluso... Se condena al abogado solidariamente en las Exacto. costas, ¿no? Y siempre que va a Cámara, se rechaza una demanda, te ponen costas por su orden, porque Siempre, el sí. trabajador se consideró con derecho a litigar como lo hizo. Entonces, tampoco hay un castigo. Eso es otro temita, eso lo debería resolver la Corte. Eso es una locura. Es una locura, o sea, todo demanda cachetilería, el 95% de Sí, las sí, sí, rechazadas del trabajador, y encima tenés que pagar los peritos Claro. sobre Hasta el 50% por lo menos. sobre un millón, sobre los 150 millones de pesos. Que ese es otro problema argentino. Cuando uno le cuenta a los jueces de otros países que aquí los peritos cobran en proporción al monto del pleito, dice, ¿cómo no puede ser? Es un disparate. Es un disparate, una locura, pero que además es peligrosa. Porque los peritos en general son seres humanos. La mayoría son seres humanos, hasta que lo reemplacemos. Entonces el tipo dice, en un juicio por accidente, sí, tiene capacidad, y si le doy el 2% del pleito, la sentencia sale por 2 pesos, le doy un 20%. Bueno, ahí está esa. Hay muchas cosas. Lo que engrosa el perito es la tasación, por ejemplo, de algo, de lo que fuera. Bueno, esos son los defectos más pequeños del sistema, digamos, ¿no? Que habría que encararlos, ¿no? El tema pericial es un tema gravísimo que distorsiona los pleitos. Ahora, por ejemplo, en esto de los intereses, la Corte está teniendo una actitud incomprensible. Tenés que dictar, no tenés que decir. Dale una línea, bajá una línea, sos la Corte Suprema, puedes hacer lo que querés. Te va a discutir. Así, este sería la pauta, chau. Bien, mal, nos darías un poco de certeza. Haber derogado el plenario también es una locura dentro del ámbito laboral. ¿Qué plenario? Los plenarios en general, el método. No, pues está vigente, ponete, ¿eh? Constitucionalidad, pero sigue vigente. No, ha vuelto a estar... No, están vigentes otra vez. Ah, no, en materia de intereses. ¿Te acordás de los... No era un plenario, era un acta. No tienes obligatoriedad el acta. Pero ahí es donde tenés la Sí. diversidad. En realidad, el tema de intereses se discutía en la Cámara cada 2 por 3, ¿no? Lo que pasó es que en la última etapa, del 2020 para acá, en la Cámara prevalecieron algunas opiniones extremistas y se fueron al diablo. Y ahora están pagando el costo. Pero esto lo discutíamos 2 por 3, porque con las comunidades así, me acuerdo la última discusión, había un camarista que quería aplicar la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito cuando uno se excede. Bueno, por suerte lo frenamos porque teníamos lo que yo llamaba el bloque de racionalidad. Un grupo de jueces que éramos racionales. No, mira, no se puede. También por esto, porque esta ley se la vamos a aplicar a la ESO, pero también al almacenero. Y no la pueden tolerar. El error
No, Después la Cámara se fue al lado. entender que hay que ser realmente diferentes. Que hay que ser equitativo. Una cosa es la justicia. Los romanos decían, sumo derecho puede ser suma injusticia. Suma iura, suma injura. Pero vos escuchabas ayer, no sé si tuvieron esa oportunidad, al señor Tapia decir que ¿Sapia? Tapia, el del agua. Tapia. Decir, No, como dijo señor, sí, le digo señor para no ofender. Pero la verdad, a ese señor decir que son las organizaciones de fútbol, asociaciones civiles sin fines de lucro. Da risa. Claro, nosotros nos queremos matar. Claro. Las naciones y las ONG decimos nosotros somos una Ay, Ana, organización sin la AFA lucro. está buscando un abogado que le firme un dictamen que diga que las primas que les pagan a los futbolistas no son salariales. No son salariales. No, hasta ahora no encontraron a nadie que se lo firme. Pero andan en eso. Bueno, no deberían firmárselo. Y alguien van a encontrar, seguramente, pero bueno. Bueno, pero estos son los defectos que hay que algún día habría que encarar. Que le tocan a cada uno, porque la mayoría los podría resolver la Corte o las Cortes provinciales. Pero fíjense, en materia de riesgo del trabajo, la ley 27.3, bueno, la última ley que reformó, ya hay tantas reformas, dice que hay que crear cuerpos periciales para resolver el problema de las incapacidades. Salvo Mendoza, no lo creó ninguna provincia. Solo Policiales dependientes de del Poder Judicial. Sí. Los más memoriosos, acá no hay nadie, son todos jóvenes, me podría decir, ya hubo juntas periciales en la provincia de Buenos Aires, funcionaban mal. Con ese argumento nunca podemos hacer nada. Y sí. Yo tomé Ibupirac y no se me fue el dolor de cabeza. Bueno, hay formas terapéuticas mejores. Lo que había que hacer era hacerlo funcionar bien. Claro, si yo pongo 2 médicos a atender 500.000 pleitos, va a funcionar mal. Ahora, armémoslo bien. Pero no es lo mismo un tribunal médico bien armado. Por ejemplo, las comisiones médicas de la ley de riesgo no es que estén mal en abstracto, están mal porque están mal armadas. Son médicos que no entienden su función, que creen que su función es hacerle ganar plata a las RT y que tiene un tipo que le falta un brazo y dice, bueno, pero le queda el otro. Pero no está mal, si le pusiéramos gente capacitada, formada, hay que enseñarles incluso un poco de derecho, podrían funcionar bien, ser equitativas. Esta palabra es muy importante. La justicia fría, tabulada, hoy que están todos con un Excel, puede llevar a grandes injusticias. Hay que saber encontrar el matiz para que las cosas funcionen bien. La justicia tiene muchísimos defectos, muchísimos, y son, no digo solucionables, pero muchos se pueden resolver con un poco de sentido común. La Corte de Mendoza funciona bastante bien, pese a que le falta renovarse un poco más, pero por ejemplo consiguió que el gobierno le creara ese cuerpo forense y le redujo la litigiosidad muchísimo. Y ya no se ven las locuras que se ven acá de gente que se le torció el tobillo, que en todo caso es un 2% de incapacidad si quedó mal, que es probable que le quede mal, sobre todo si no lo atendieron adecuadamente, responsabilidad del RT, que todavía no entendieron que el mejor negocio es curar para no pagar, pero bueno, y después 20% de incapacidad psicológica por reacción vivencial anormal neurótica, un disparate. Bueno, pero yo soy perito psicólogo también y las primeras cosas que noté es que me parecía irrazonable que el juicio se cobre, que lo que cobres en base a lo que el juicio. Yo nunca pensé que era así, pensé que era una X cantidad de UMA, independientemente de... Yo iba con esa idea que es una X cantidad de UMA independientemente del resultado del juicio. Y dije, pero esto es, o sea, te cambia el incentivo. El vicio es ese, es lo que me parece que quizás sería más razonable tener como un parámetro de UMA. ¿Eso por ley? ¿O eso es por ley? Sí. En algunos países, por ejemplo Alemania, el juez tiene una tabla de valores horarios. Y dice, bueno, el trabajo profesional vale tanto la hora. Y entonces el juez estima o le pide a las partes que estimen, primero, si no es irrazonable lo acepta, la cantidad de horas que este trabajo le requirió. Y bueno, porque además esto pasa, yo puedo tener una peritación que me lleve una entrevista diagnóstica de 45 minutos, sí. 50, 2 horas después para redactar el informe y se acabó.
pero puedo tener un caso donde tengo que entrevistarlo, hacerle pruebas diagnósticas, interpretarlas, etcétera, y por ahí el pleito es de 2 pesos con 50 y me regulan 2 pesos con 50. Entonces es una lotería. Mucho más equitativo decir, bueno, a ver, ¿esto cuánto le puedo haber llevado? 3 horas de trabajo. Vale tanto la hora de trabajo, o una franja, ¿no? Entre esto y esto. Lo que tenemos es demencial. Hace muchos años, la Cámara de Apelación del Trabajo desbarató un grupo de peritos médicos que en realidad era un solo perito médico. Un perito que le gustó la cosa, un hombre que sabía mucha medicina, ¿no? Le gustó la cosa. Entonces dijo, pero tengo pocos sorteos, porque en esa época había pocos pleitos. Entonces, ¿qué hizo? A sus colegas del hospital, dijo, ¿no querés ser perito? No me interesa, yo te hago todo. Vos lo único que tenés que hacer es ir a aceptar el cargo y después firmar. Y si querés te hago yo la firma. Entonces, saltó la cosa porque en algunos juicios, algunos abogados, en esa época los abogados laboralistas también eran pocos, dijeron, si bien el perito es el doctor fulano de tal, mi cliente fue revisado en el consultorio del doctor tal en tal lugar. En la Cámara empezaron a prestar atención y además notaron algunas irregularidades, ¿no? en los dictámenes. Y desenmascararon a la banda, y quise eludir la palabra banda y ahora se me escapó, y sancionaron a algunos. Esa fue una buena actitud de la Cámara, estar atentos, eso no puede ser. Nosotros en su momento tuvimos este fenómeno de los esguinces con 20% de incapacidad psicológica. Puede haber un caso, por supuesto. Y empezamos a investigar y sostuvimos que por la ley, por lo menos en la capital federal, de ejercicio de la profesión, los psicólogos no pueden firmar certificados de estimación de incapacidad. Pero bueno, hay leyes provinciales que sí lo permiten, entonces no tuvimos la mayoría en el cuerpo para decir las peritaciones médicas tienen que estar fundadas por un profesional psiquiatra, por ejemplo, etc. Y bueno, los pleitos proliferan, y encima es un muy buen negocio, porque al perito psicólogo le vamos a regular como mínimo el 3% del monto de condena con intereses. Digo, mínimo. Un 3%. Bueno, yo sí, lo veía cuando era una pavada, le ponía el mínimo. No ponía menos porque no podía. Claro. Sí. Quería volver al punto de que antes de una reforma laboral hay una reforma tributaria, y así como en Perú se separó lo que es la política de la economía. Es como si en tu casa, no sé, tus padres siempre se pelean, pero así todo paga la luz, el gas, Claro. y se mantiene la economía estable. Acá se da ese fenómeno, yo hace un rato mencioné el derecho del consumidor, ¿no? Fíjense que el derecho del consumidor es idéntico al derecho del trabajo, pero no genera reactividad. No genera enojo, apasionamiento. El derecho del trabajo sí. ¿Saben por qué? Porque el derecho del trabajo en Argentina está asociado a la ideología peronista. Para bien y para mal. Esto genera el fenómeno contrario, que es el gorilismo. Y esto perturba. Esto es un tema técnico, no es un tema político. Hace que las cosas estén vistas con un cristal que deforma. Entonces, debería llevarse al plano exclusivamente técnico. Decir, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer con esto? No, yo soy peronista, entonces no quiero que saquen nada. Yo soy libertario, deroguemos el derecho del trabajo. No vamos a llegar a ningún lado, porque además lo peligroso es que cuando en vez de legislar se negocia, como en el Gran Bazar de Estambul, no vamos a obtener un producto técnicamente bueno ni equitativo para la sociedad. Termina siendo un Frankenstein. Yo acepto que vos reduzcas, o mejor dicho, aumentes el límite de horas semanales, el famoso banco de horas, pero no me toques la ultraactividad. Y bueno, como yo quiero algo, está bien, la ultraactividad, que es lo que pasó en la ley base, no te toco los derechos sindicales. Y hay que ir a la raíz. El gobierno o alguien que fuera como la familia que paga efectivamente las obligaciones, gestiona, debería decir, ¿qué es lo mejor? Esto. Ir para adelante. Y si tiene el poder político de los votos para imponerlo, que lo haga. Pero se mezcla mucho. Y repito, yo hace un tiempo me puse a pensar esto, digo, ¿por qué el derecho del consumo no genera la pasión y el debate? En todo caso, los que siempre que pueden lo cuestionan son los grandes dueños de los grandes negocios.
Pero la gente no, nadie se pelea en público con otro en un debate, en un panel, pues no, el derecho al consumo es abusivo. Y el derecho del trabajo sí. En cualquier mesa familiar se pueden llegar a pelear con el cuñado porque él tiene un almacén y se enoja y el otro está afiliado al sindicato, no sé, de los rurales y cree que el sindicato es de él, entonces asume y se pelean. Algún día habría que hacer un corte ahí, ¿no? Decir, esto es un tema técnico. Sí. Bueno, muy interesante todo lo que has conversado hoy, en particular lo de las jubilaciones, que no lo voy a abordar ahora, pero me pareció un temón tipo, en cuanto a la reforma. Voy a algo que me llama mucho la atención, que es el tema del monotributo, que viene creciendo exponencialmente en los últimos años, que ya se malutiliza incluso por los gobiernos. O sea, los gobiernos contratan a personas que en efecto son en relación de dependencia, pero mediante el monotributo como para escaparse de eso. Y también ahora se escucha como que el gobierno quiere eliminar el monotributo y que incluso puede llegar a ser pedido del FMI. Y ahí hay una primera duda respecto de por qué tanta atención para derogarlo. Y por otro lado, ¿cuál crees que es el componente de la relación de dependencia que hace que haya este crecimiento del monotributo? Es decir, si es por la carga social, si es por la inflexibilidad para poder despedir, si es una cuestión del juicio que tanto se menciona, del juicio del trabajo. ¿Cuál es el componente que dirías que tipo la mayor razón por la cual hasta los gobiernos pasan de la relación de dependencia al monotributo? El monotributo es usado para el fraude. Probablemente en las 3 primeras categorías, la A, B y C del monotributo, encontremos muchísimos dependientes disfrazados, incluidos estatales. Dependientes disfrazados, o sea, personas que van a un negocio, cumplen horarios, reciben órdenes, instrucciones, pero figuran como monotributistas. ¿Por qué ocurre esto? Por el fenómeno de lo que es el trabajo. Si yo voy a un lugar y me dicen, te contrato, yo no tengo trabajo, tengo más de cierta edad y no voy a conseguir, y me dice, eso sí, facturame, y yo acepto. Esta es una realidad. Son pocas las personas que pueden decir no. Bueno, suerte. Muchos empresarios exigen esto para eludir las cargas de la dependencia. Es un grave error, porque están dando de antemano la prueba de que trabajó. No pueden decir, no lo conozco, o vino una vez cada tanto, era un vendedor que cada tanto venía y me vendía, que hay casos así, de demandas demenciales. Bueno, no, está probado, mire, trabajaba de tal día, tengo todas las facturitas, encima en muchos casos esta persona le emitió factura solo a él, con lo cual va sumando elementos. Por otro lado, la ley de contrato de trabajo dice, algunos de los proyectos dice que lo quieren modificar, que el hecho de trabajar, de darle mi prestación personal a favor de otro, hace presumir que hubo un contrato de trabajo. Si yo pruebo o está reconocido que fui todos los días a trabajar al negocio del señor, el juez dice, bueno, en principio tengo que presumir que hay un contrato de trabajo, demuéstreme que era otra cosa. Esto lo quieren recortar ahora. No tiene importancia porque si no está presumido por la ley, los jueces también pueden crear presunciones. Hay presunciones legislativas y presunciones judiciales. Cuando uno ve ciertos elementos, el juez enseguida dice, esto es una relación de dependencia. O sea que no cambiaría mucho que modifiquen el artículo 23. Sí, quizá para algunos jueces que leen mal el artículo y creen que no se puede romper esa presunción. Entonces nunca les alcanza la prueba para decir, no, en este caso no. Pero eso es otra vez un problema judicial, no de la ley. Entonces muchos usan el monotributo y están comprando un problema. Porque después cuando viene el juicio el trabajador tiene un problema menos. Le basta comprobar cómo fue esa prestación. Miren, yo iba todos los días, es el único cliente que tenía, o aún cuando no fuera, miren, ahora que no hace falta ir por el trabajo remoto, yo atendía a esta empresa, yo tengo varios clientes a los cuales les facturo y no voy. Podría iniciarles un juicio el día de mañana, una aventura judicial, y en principio se va a suponer que no encontró trabajo. Pero bueno, digo, no es lo ideal, pero muchos empresarios lo hacen. Muchos empresarios están mal asesorados. En muchos casos,
por contadores, que si bien tienen una materia que se llama el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la facultad, muchas veces esa materia se da brevemente o la dieron libre porque no es el tipo de materia que les gusta y no saben. Y mañana dicen, quiero contratar a alguien, pero que no esté, hacerlo monotributista. Va a tener un problema el día de mañana. Los abogados agradecemos eso. Eso da mucho litigio, ¿no? Pero bueno. Luego hay verdaderos autónomos, independientes, pero aquí es donde hay que hacer una mirada más profunda. En los 70, el mundo se dividía entre independientes, de hecho había una caja jubilatoria que se llamaba de empresarios. El independiente era un empresario. Con la crisis, hoy empresario es, a los términos de la Ley de Control del Trabajo, el que da empleo. Yo antes entraba a una audiencia como empleado y rápidamente identificaba a quien demandaba y a quien era demandado. Por ejemplo, por el Rolex. Nunca en la muñeca de un trabajador. Hoy no. Hoy un ente tiene que ser muy cauteloso, porque el pequeño o mediano empresario es un igual. Culturalmente, económicamente, porque el mundo se vino abajo, se deterioró de una manera notable. Entonces, hoy en el monotributo hay autónomos verdaderos, empresarios, hay toda una franja de independientes. Por ejemplo, yo soy monotributo nada más que por el monto de la facturación, pero me muevo como un autónomo, como un independiente. Ahora, yo no me definiría desde el punto de vista del derecho comercial como un empresario. De hecho, no tengo estructura, no tengo dependientes, no tengo establecimiento, trabajo desde mi casa. Y luego, el primer segmento, que está lleno de prestadores de servicios que, aunque no sean dependientes, porque conservan la libertad de hacer el trabajo como quieren, la libertad de tratar de fijar el precio o negociarlo, que son las dos grandes libertades que el dependiente no tiene, y que son verdaderamente no dependientes. Y que cuando tenemos un litigio, ahí cuesta distinguir a veces si lo era, si no lo era, etc., ¿no? Tenemos un caso paradigmático, el de los médicos que están contratados por un sanatorio con una prestación semanal, pero que con el tiempo suman antigüedad y que un día, por un conflicto generalmente personal, viene el juicio y dice, yo era dependiente. Y uno dice, ¿a dónde atendía usted? ¿En su consultorio o en el hospital? En el hospital. ¿Usted iba a la hora que quería? No, yo iba de tal hora a tal hora. O uno le pregunta incluso al empresario, si uno interroga, ¿no? Yo tuve la suerte de haber sido juez en provincia, que es tribunal personal, entonces a mí me gusta mucho la inmediación. Entonces dice, escúcheme, este hombre, ¿podía fijar el horario que quería? No, se lo fijamos nosotros. ¿Podía rechazar un paciente? No, yo a esta no la quiero atender por... No podía. Es un dependiente. Ahora, si no se dan estas cosas, este es un autónomo y rechazo la demanda. Pero es una zona gris difícil. Desde el punto de vista tributario fue una aceptación de que ya no todos los independientes somos empresarios y que había que tratarnos de otra manera. A mí me pareció muy útil, aun cuando es una franja que se usa para el fraude, me parece un instrumento tributario muy importante y una puerta para entrar a la legalidad. Sí. Si no me quedo clandestino, como el albañil que yo lo llamo para que me tape un caño que pierde y que no me va a emitir una factura ni de casualidad. El monotributo me pareció un camino de entrada, que forma parte de esto de cazar en el zoológico. Ya entró, ahora hago lo que quiero. Hay una época congelaban las categorías para que cada vez pagáramos más, o el peligro incluso de salirse, ¿no? Me pasa una cosa muy graciosa. Saco un libro y el editor me dice siempre, te doy a elegir, te pago los derechos de autor todos juntos, te compro la edición, o te voy pagando por ventas. A mí me convendría que me pague todo junto, pero no puedo. Si me paga todo junto, me salgo del monotributo. Esto es absurdo. Pero bueno, son las distorsiones. A mí me parece que lo deberían mantener. Porque si no, van a caer en algo parecido. Vamos a ir todos al impuesto a la ganancia y van a entrar a meter mano en la reglamentación para diferenciar unos y otros. Me parece que es un buen instrumento, ¿no? Creo que es bueno. Sí.
En los años 90 se hizo una reforma laboral que no cumplió con las expectativas de formalizar a gran parte del mercado laboral, justamente. ¿Qué críticas se le suele hacer a esa reforma? ¿Por qué no funcionó? Hice un comentario al inicio. No. No estaba Nicolás. Claro. Que lamentablemente esa reforma hizo que mancharon la palabra flexibilidad. Hoy uno dice, hay que flexibilizar, a la palabra. Es como si dijeran, hay que prostituir, ¿no? No. Pero había que flexibilizar, hay que flexibilizar. Lo que pasa es que en los 90 algunas cosas se hicieron mal y otras se usaron mal. Porque yo hice mención, como un ejemplo, a los contratos de pasantía. La pasantía es fantástica. Yo recién me recibo, no sé nada. Entro al estudio Funes Rioja o de Diego y aprendo un montón. Ahora, en los 90, ¿qué vimos? Yo mencioné un caso, el último que resolví, era una pasante de McDonald's, estudiante de geología, a la que no le dieron una clase en toda la duración del contrato y que hacía, vendía hamburguesas. Y dice, ¿para qué le sirvió? O sea, hubo un uso incorrecto. Y esto es responsabilidad del empresariado. Había unos contratos especiales, 4 o 5 contratos de fomento de empleo, de fomento especial, etcétera, que en el fondo era una cosa que está en mi decálogo, ¿no? El problema es la estabilidad. El empresario dice, yo tomo un trabajador, por más que tenga un periodo de prueba, hoy a un ser humano no lo conocemos en poco tiempo. Basta el matrimonio para prueba de ello, ¿no? Yo necesito un tiempo largo, porque la gente, en el paso del tiempo, muestra cómo era. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, se puede contratar hasta por 2 años. Usted puede despedir dentro de 2 años sin pagar indemnización. No está ni bien ni mal, es una técnica, yo digo, es una posibilidad para la microempresa, para la pequeña empresa, postergar la estabilidad un tiempo, o parcialmente. Si, por ejemplo, si usted despide dentro del primer año, paga medio sueldo por año de servicio. Pasado los 2 años, paga... Uno puede hacer muchas cosas. ¿Qué vimos en la práctica? La demostración de que el señor García era empleado de esta empresa hacía 10 años, lo hicieron renunciar y 2 días después lo recontratan bajo el nuevo régimen. Que no sirvió para nada, porque eso tiene un olor a fraude tan grande que a ningún juez se le escapa. Pero bueno, lo hicieron. Entonces malversaron esa reforma, se perdió una oportunidad. En cuanto a la clandestinidad, yo comenté que la ley, bien hecha, esa ley tiene una parte de la 24003 en particular, fue escrita por 2 grandes juristas, Carlos Alberto Etala y Adrián Goldín. Y estaba bien pensada. Muchachos, les doy 6 meses para registrar a los que están en negro, para reconocer que la antigüedad es mayor o que están pagando salarios en negro. Si dentro de este plazo ustedes no registran sin sanciones, guarda porque después va a haber multas. La tasa de registración fue bajísima y de hecho en esa época la clandestinidad rondaba el 33% y hoy está en el 37%. Hablamos de clandestinidad total. No hay números de cuánta gente cobra parte de su salario en negro, ¿no? O sea, no sirvió. Las multas sirvieron ¿para qué? Para agrandar el monto de los pleitos, para uso disfuncional. O sea, esto también es un tema de un defecto conceptual. Ningún trabajador, o casi ningún trabajador, va a intimar a su empleador para que lo registre. Porque corre el riesgo de recibir un telegrama y diga, rechazo su telegrama, usted nunca trabajó para mí y ni se le ocurra venir el lunes. ¿Quién va a mandar ese telegrama? El que se quiere ir. Fabrica el pleito y lo tiene ganado. Porque le van a mandar ese telegrama y ya, tentó su negativa de trabajo, me considero injuriado despedido. 2 testigos que muestren que iba, que cumplía horario, 2 testigos reales, no falsos, que ese es otro problema de la praxis, de cómo interrogamos. Hoy tenemos la locura que toman testigos por Zoom. Es un disparate. Usted eso se lo cuenta a un alemán y dice, no le creo. Claro. ¿Cómo van a tomar testigos por...? Ustedes lo están viendo con el juicio más grande que ha tenido después el de las juntas, el de los cuadernos. Todavía no interrogaron testigos, pero están tomando un juicio penal por Zoom. Esto es un delirio. Es otra clase de problema que esperemos que se va a solucionar. Entonces no sirvió.
yo digo, esto a lo mejor lo escuchó porque lo dije después, hay que hacer otra moratoria. Bueno, muchachos, ahora va en serio, aunque es difícil creer porque cada moratoria es sucedida por otra, ¿no? Pero ahora va en serio. Y cuando termina, largar los perros a la calle, es decir, la inspección. Con publicidad, con los medios más, ¿cómo se llaman? Los que hacen lío. Amarillistas. Exactamente, o sea, casi todos. Son casi todos. Creo que salvo el canal Encuentro, todos los demás son amarillistas y hacen lío. Esto cambia, porque la vida es así: zanahoria, moratoria y palo. No entras, no va a desaparecer la clandestinidad, pero va a bajar a un nivel manejable. Esto es un problema no argentino, ¿no? Perú creo que tiene un 50%, usted mencionaba Perú, creo que tiene un 50% de clandestinidad, Bolivia el 60%, es un problema severo, que no se limita a lo laboral, porque sino que repercute sobre lo previsional y sobre lo tributario, porque quien paga un salario en negro está vendiendo en negro sin facturar. Pero se puede hacer algo. ¿Queda alguna pregunta más? Así cerramos. Yo tengo una más nomás, que es sobre un tema que estuvimos viendo bastante en Apolo el año pasado y que yo y un compañero del laburo trabajamos bastante, que es el mundo universitario y algo que mencionaste que es lo de las pasantías. Sí. Para nosotros encontrábamos que, como vos bien dijiste, que los estudiantes universitarios, si se les ofrece una buena experiencia enriquecedora gratis, la hacen. Sí. Hay miles de estudiantes que están para hacerlo, ni te cuento el más del 50% que estudia una carrera humana o de sociales, Que es más teórica. Sí, y cuya como experiencia práctica en el mundo laboral es escaso y es difícil de entrar, entonces con una pasantía en un área de gobierno, una embajada o algo ligado a lo que estudiaron, fenomenal. Pero que los marcos regulatorios laborales de hoy son complejos. Es peligroso. La pasantía a veces es media rebuscada administrativamente para la universidad porque implica un convenio con la universidad, no con el alumno, con lo cual le tenés que pedir a la universidad trabajar para vos como para ayudarte a entrar y no tienen el personal a veces como para hacerlo, ni te cuento en la UBA que tienen 200.000 alumnos. En el caso de la UBA a veces usan la práctica profesionalizante que no está bien determinada dentro de una ley y muchas veces, en algunos casos como se cumple bien, pero en otras es un voluntariado disfrazado que como pasa impune porque lo hace la universidad pública, con lo cual como tiene la espalda como Claro. para poder realizarlo. Y después así tenés una sucesiva tipo diferentes como formas de encauzarlo. Y me pregunto ahí, ¿qué es lo que se podría hacer como para blanquear una situación que en definitiva es el estudiante tiene ganas de participar de experiencias sin que lo exploten indefinidamente, claro está, sin que se maluse como el caso de lo de McDonald's, pero tipo sincerar un poco las reglas que hoy ya nadie está usando ni siquiera. Sí, yo creo que es una institución muy valiosa, muy valiosa. De hecho, en tribunales tenemos el famoso meritorio. Sí, un daño meritorio. Yo también he sido meritorio, claro, que es muy apetecible y es absolutamente ad honorem, no se cobra nada. Yo creo que es una institución que hay que volverla a legislar. ¿Dónde estuvo el punto débil? Como en tantas cosas, en la falta de control. Las universidades, yo soy profesor en Ciencias Económicas, por ejemplo, Ciencias Económicas había creado la Secretaría de Servicios a Terceros, ganó plata a lo loco con las pasantías de un modo irresponsable. Claro. La universidad tendría que haber ejercido su control. Es decir, no, espere, a ver, McDonald's, usted va a contratar geólogos, no sé, médicos, estudiantes de medicina. ¿Y cómo los va a capacitar? ¿Qué tarea le van a dar? Tiene que haber control, está previsto en el reglamento. Es más, cada uno tiene que tener un tutor que debía controlar, entonces nadie controló nada. Ahora, el problema es que las cosas quedan manchadas. Entonces ahora si uno dice, bueno, vamos a revivir la pasantía, y no, es un instrumento de fraude. No, el contrato de aprendizaje, que es primo hermano, lo creó Perón en el 45. Digo, yo cuando menciono a Perón lo digo no para revivirlo, que está afortunadamente bien guardado donde está,
sino para deslegitimar a los que lo critican. O sea, esto no lo hizo, no sé, no, la peor derecha, etc. No. Esto lo dijo Perón, que tenía mucho sentido común. Era una manera de insertar a los jóvenes en el mundo del trabajo. Y es un buen instituto. Ahora, como todo, si lo hacemos mal, va a desbarrancar. Ahora, ¿cómo revivirlo? ¿Cómo evitar? Bueno, habría que idear un mecanismo de control externo, quizá, alguien que inspeccione, que verifique, que no sea del sistema, o sea, que no se beneficie del ecosistema, y que cumple ese rol que no supieron cumplir las instituciones que lo hicieron, ¿no? Porque claro, como se beneficiaban económicamente, de pronto alguien dice, che, esto se está yendo al diablo, mirá, nadie cumple, y sí, pero si cortamos esto, perdemos todos estos ingresos, con lo cual estamos pagando, qué sé yo, profesores contratados, todas estas cosas que la universidad tiene, ¿no? Habría que buscar la manera de controlarlo para que funcionen bien. Y controlarlo desde la justicia laboral o desde el gobierno nacional. No, la justicia no podría, no. Se podría pensar. También. Se podría pensar, no, en instituciones que el país ha generado muchas, capaces, por ejemplo, fundaciones como esta, por ejemplo, decir, bueno, ustedes aleatoriamente pueden caer en un lugar y decir, a ver, muéstreme, es tan fácil. Muéstreme, ¿usted cuántos empleados, cuántas personas tiene provistas, supongamos, la universidad? 50. Bueno, a ver las carpetas. ¿Qué hace esta chica, estudiante de geología o recién recibida en McDonald's? Cuéntenme. Además, la reglamentación lo decía, yo ahora cito de memoria, ¿no? Hace mucho que no la leo, que había que rendir un informe cada Sí. No había nada. Estos son los problemas que no están arriba, ni en la Constitución ni en la ley, están en la vida diaria. Pero tienen solución. Yo hace un rato mencionaba la falta de democracia sindical. ¿Saben cómo se resolvería? Con las que las elecciones se resuelvan en la justicia electoral. Saben que las elecciones sindicales las organiza y las fiscaliza una junta electoral designada por el oficialismo. Es decir, Hugo Moyano decide quién integra la junta electoral. Entonces voy yo con 2 amigos, presentamos una lista. Dice, che, Hugo, se presentó fulano. No puede competir. Si fuéramos todos hombres honorables y buenos, hombres y mujeres y damas, no tendríamos estos problemas, pero somos así, somos seres humanos y somos argentinos. Entonces, una manera de sacárselo y ponérselo a alguien con experiencia. No digo que la justicia electoral sea independiente, perfecta, pero no está tan sucia como ellos. Acá habría que hacer algo parecido. Entonces, no sé, ciudadanos, poder ciudadano, debe haber 50, 100 organizaciones que lo podrían hacer, dividiéndose y aleatoriamente, sin aviso. Como todo, si uno lo empieza a controlar, a fiscalizar y a poner sanciones, se corrige, empieza a funcionar mejor y la disfuncionalidad se reduce a algo que no termina destruyendo una institución tan positiva, ¿no? Habíamos hecho un proyecto también en la legislatura que sobre guarderías caninas, designando a ONGs especialistas en el tema del control. Delegábamos se creaba un consultorio, todas las ONGs que se anotaban, les aprobaban, pasaban a ser controladoras de todas las guarderías caninas, que tienen mucho más recursos que cualquier tipo que decimos andar a investigar. Claro, y que además no tenga interés. Porque si nosotros ponemos el control adentro, se lo come el sistema. Que es el caso de muchas sociedades con sus síndicos. Claro. Sí. El síndico termina digerido en el sistema y no con la diferencia que hay sanciones penales muy graves para los síndicos comunales. Pero el control en la universidad, por ejemplo, no funcionó. De una manera grosera, no es que se le escapaba uno por acá o por otro. Bueno, Miguel, vamos a terminar así. Bueno, Perdón, de último, Sí. lo quiero invitar a que si nos puede dar una mirada sobre esto de las fundaciones, ayudar a tratar de armar algún tipo de proyecto en el cual podamos no solo bajar la presión, sino armar un contrato de trabajo para ONGs
vuelvo a lo mismo, no la ONG del fútbol, ¿no? Las ONG reales Sí, que sí, sí, trabajan, que viven de aportes y que realmente es muy difícil el tema de los empleados. Sí, lo quiero comprometer. Sí, con mucho gusto. Gracias. De nada. Bueno, Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias. Los invitamos a sacarnos una foto y los liberamos a todos. Muchísimas gracias por venir y los vamos a seguir contactando para las próximas actividades.